Dios Padre que nos amas, tú nos has dado la oportunidad de aprender la Biblia. Por favor, abre nuestro corazón duro y haga el corazón de nosotros para que todos nosotros entendamos tu voluntad correctamente. Después de haber recibido salvación, nosotros queremos vivir como los hombres que cumplen tu voluntad. Confiamos todo el tiempo en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Sí, ahí llueve, por fin. Y también estamos preparando para la gente que está escuchando por internet. Por favor, oren por los traductores y también ellos que están haciendo el sistema de sonido. Aquí, 1 con 3 es 4. Una cruz y 3 clavos son forgiven, como perdonados. Esto es el mensaje más importante de la Biblia. Y la gente que recibió el perdón de pecado están practicando el perdón de pecado a otros. Por eso la Biblia dice, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Todos los hombres son incompletos y tienen culpa porque no son perfectos. Si no podemos perdonar a otra gente, nadie puede ser perfecto. Por eso, así como Dios nos ha enseñado, tenemos que perdonar a otra gente la culpa de otros. Vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 14 y 15. San Marcos, perdón, capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Por medio de la Biblia estamos aprendiendo la Biblia y Dios es todopoderoso y Dios es el que creó toda la criatura. También Él es el dueño del mundo, por eso no necesita la ayuda de los hombres, ni necesita el lugar en donde Él se queda y mora. Al contrario, Dios es el que nos da las cosas, incluso aliento, nuestra vida y todas las cosas Él nos da. Dios es el dueño que está manejando la historia de humanidad. Y Dios es el juez que juzga el mundo también. Desde el principio de la creación, Él no nos ha dejado, sino Él está enseñando y mostrando su voluntad continuamente, sin cesar. Eso es la historia. Y el hecho verdadero es que la gente no son dejados, sino Dios
hizo la obra de salvar a los hombres. Aquí también, como dice este versículo, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dios cumplió y completó la obra de cumplir el evangelio de la salvación. Y hay obra de Dios, por ejemplo, prometió y cumplió y dio testimonios del evangelio. Eso es la obra de Dios. Y también nosotros vemos a este testimonio del evangelio y podemos aprender ese evangelio por medio de la Biblia. Esta obra fue dada por Dios. Pero también hay responsabilidad de los hombres. Es arrepentirse y creer en el evangelio. No es que tenemos que hacer algo bueno, sino arrepentirse y creer en el evangelio. La manera de recibir salvación no es complejo, sino es muy fácil. Si fuera algo muy difícil, entonces, y también si fuera algo muy complejo y duro, nadie podría ser salvo. Pero Dios mandó que fuéramos como niños. Y la obra más difícil fue dada por Dios. Entonces, ¿cuál es la obra de los hombres? Es arrepentirse. Los pecadores, en lugar de tratar de tener un conocimiento bueno, necesita ser sincero sobre su pecado y tiene que arrepentirse y creer en el evangelio que Dios completó. Si la persona que quiere perdón de pecado escucha y oye al evangelio, la buena noticia de sobre su perdón de pecado, él estaría tan gozoso. Eso es el evangelio. Y arrepentimiento no es algo complejo. Arrepentimiento es tres cosas que tienen que recordar. Primero, es reconocer a Dios como Dios. No solo que Él existe, sino también que Él es Dios, el dueño. Y hay que respetar la obra de Dios y reconocerlo como Dios. También hay que aceptar a Dios como el supremo juez. Eso es arrepentimiento. También es aceptar pecado como pecado según Dios. La persona que cometió su pecado, si trata de justificarse de su propio pecado, no podrá ser perdonado. Si la persona primero tiene que reconocer y después el juez va a explicar cuál es pecado. Es importante recordar que Dios es el juez y si Dios dice que es pecado, necesitamos también reconocer como pecado. Los hombres pueden retornar de su pecado cuando reconozca de su pecado. Pero desafortunadamente muchos quieren hacer excusas sobre su pecado, diciendo: por eso los hombres quieren rechazar y no quiere aceptar y corregir
Por eso los hombres insisten en su manera mala. Reconocer pecado como pecado es arrepentimiento. Y también es tomar U-turn, retorno de su manera y venir a Dios. Eso es arrepentimiento. Veamos Isaías 55. Isaías 55. El libro de Isaías 55, versículo 7. Isaías 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. La persona que insiste en su propia manera es hombre inicuo, el hombre que piensa que él mismo es mejor que otros. La Biblia dice, deja eso y venga a Dios. Dios es el creador del universo. Dios es el que creó todas las cosas. Por eso no se compara con los hombres. Por eso, como dice el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios es el creador de nosotros, todos los hombres. Y ni podemos entender nuestra célula. ¿Por qué fue creado así? Pero los hombres quieren seguir su propia manera y quieren insistir su propia manera. Entonces, eso es soberbia. Y la Biblia dice que esa persona es la persona inicua. Lo que necesitan los hombres es reconocer su límite y regresar a Dios. Salmos 107. Salmos 107, versículo 10. Versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionado en aflicción y en hieros. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. No es que Dios no haya querido salvar a los hombres, sino que los hombres rechazan a Dios y menosprecian a Dios. Los hombres menosprecian y aborrecieron a Dios. Por eso
que regrese a Dios, que retorne a su camino y regrese a Dios es arrepentimiento. Yo voy a explicar por qué arrepentimiento es importante. En 1949, durante 6 años, hubo Segunda Guerra Mundial y 600,000 personas o 60 millones de gente murieron. Y por fin ganó Estados Unidos y sus compañeros y perdió Alemania y Japón. Y ya ha pasado mucho tiempo desde entonces y Alemania ahora está cerca de otras naciones. Pero el problema es que Japón todavía son enemigos, es enemigo de muchas naciones. Y es importante ver por qué. Alemania, después de haber terminado la guerra, ellos reconocieron su culpa y ellos quieren tomar responsabilidad de eso. Por eso, por resultado, otras naciones alrededores, aunque Alemania sí tenía mucha culpa, ellos lo recibieron como amigos. Pero desafortunadamente, Japón todavía no reconoce su culpa de antes y quiere manipular la historia. Y sin tomar responsabilidad, ellos quieren cambiar y manipular la historia. Por eso los coreanos odian a la nación de Japón. Por esa razón. En 1970, después de 20 años de Segunda Guerra Mundial, él era ministerio y él visitó a Poland. Y Alemania era la nación que mató a mucha gente de Polanda. Y los judíos sí se huyeron a Polanda mucho. Y los alemanes mataron a mucha gente de Polonia también, incluso los judíos. Por eso 20% de la gente de Polonia también murieron durante Segunda Guerra Mundial. Y teniendo ese pasado, si la gente de Polonia debe odiar a Alemania, ¿no? Y visitó esa persona, el primer ministerio de Alemania a Holanda, y visitó a estatua de los muertos en Segunda Guerra Mundial. Y ese ministerio, Willy Brandt, como la foto, se arrodilló. Él lo hizo para el mensaje político, pero realmente pidió por pecado.
perdón de pecado. Y la gente, los reporteros, preguntaron a ese hombre por qué lo hizo él. Él dijo, yo me siento tan mal que yo quería mostrar mi corazón. Y su sinceridad fue mostrada al corazón de la gente de Polanda y ahora son alianza alemán y Polanda. Y él hizo algo muy valiente. Y aún después de este tiempo, todos los ministerios de alemán han dicho que ellos tienen responsabilidad de su culpa y por su corazón de arrepentimiento, otras naciones de vecinos también aceptan a la nación de Alemania. ¿Ustedes saben por qué Japón quiere manipular la historia? Porque ellos están continuando su culpa. Ellos sí están listos de restaurar su imperio de antes, del pasado. Por eso quieren manipular la historia y no quieren tomar la responsabilidad. Y les quiero preguntar a ustedes, ¿quién puede recibir perdón de pecado? ¿Quién puede ser perdonado? La persona que no quiere tomar la responsabilidad, esa persona no necesita perdón, ¿verdad? Porque será tan importante entender que nosotros somos pecadores. Ya Dios ha perdonado y está esperando. Pero en el lado de los hombres, no son sinceros y viven como no recibiría juicio de Dios y no quieren dejar de su manera falsa. La Biblia dice que deja su pensamiento inicuo. Eso es arrepentimiento. Si el hombre se arrepiente con su corazón, Dios va a ayudarlo. Y el evangelio puede ser recibido de su corazón y puede empezar su nueva vida. En Lucas 15 hay 3 parábolas sobre el arrepentimiento. Parábola de oveja perdida, parábola de una dracma perdida y parábola del hijo perdido. Y yo quiero explicar sobre estos. En el inicio, hay razón por la cual Jesús habló sobre el arrepentimiento. Jesús estaba amable con toda la gente, sea buenos o malos. Aun a los pecadores, Jesús no menospreciaba a los pecadores, sino se acercaba a ellos y explicó el evangelio y comió con ellos. Por esa razón,
ellos vinieron a Jesús. La Biblia dice que todos se acercaban a Jesús, publicanos y pecadores, para oírle. Entonces, los fariseos y escribas, a ellos no les gustaba que Jesús estaba con ellos. Por eso dijeron, ellos están comiendo con pecadores. A los pecadores recibe y con ellos come. Como hemos aprendido de la parábola de fariseo y publicano, a fariseo no le caía bien que estaba allí el publicano en el templo. Y dijo que Jesús no vino para llamar a los justos, sino a los pecadores, para que ellos se arrepienten. Aquí dice que hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, mientras estaba viniendo, perdió a una oveja de 100. Si esta persona era la persona ignorante, tal vez habría pensado, mala suerte, y habría regresado a casa. Pero este pastor quiso buscar a la oveja perdida. Él dejó las 99 en el desierto y va atrás, la que se perdió hasta encontrarla. Como vemos aquí en la foto, tal vez habrá ido hasta acantilado para buscar a la oveja perdida. Y por fin regresó con gozo cuando regresó. Sí, aquí también hay 99 justos y un pecador. ¿Cuál dio más gozo a Dios? ¿99 justos o una oveja perdida y encontrada? Ustedes no son pastores, por eso no entienden. Viendo esta parábola, yo pienso que Dios es muy bueno en su cuente. Podemos entender el corazón del pastor, de las ovejas. Aunque se perdió, el pastor de ovejas va a tener más gozo que todos otros 99. Y él dijo, os digo que sí habrás más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué da más gozo? El ángel regresó y explicó y dio un reporte. Señor, ese hombre dio la ofrenda de 100 millones. ¿Esa persona será tan gozoso a 100 millones? ¿Así? Aunque el hombre hubiera dado $1 millón, ya
pertenecía a Dios. Y Dios, su posesión es sin límite, por eso no hay diferencia, aunque tenga 1 millones. Dios no se sorprende con eso, pero Dios está gozoso con esto, que un pecador se arrepiente y regrese a Dios. Y a veces oímos en noticias que algunos niños no regresan después de ir a la escuela y los padres buscan hasta todos lugares y no pueden encontrarlo. Y pasando 1 día y 2 días, todavía no pueden buscar. Entonces, ¿cómo se sentiría el corazón del padre? Los padres van a tratar de buscarlo, pero aun después de haber buscado 1 mes, ¿va a dejar de buscar a su hijo? No puede dejar de buscar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene su vida. Es tan precioso en su corazón, su hijo. Aquí vean a este pastor que está buscando a oveja. Esto es el corazón de quién? Es el corazón de Dios que está buscando a los pecadores. Dios que está buscando a los pecadores hasta el fin, hasta encontrarlo. Y ese corazón desesperado va a encontrar a los pecadores. También, segunda parábola, dice que una mujer tenía 10 dracmas y perdió una dracma. Entonces, esta persona también va a buscar con diligencia hasta encontrarla. Esta dracma tiene valor de más o menos $100 hoy en día. Si es el valor del dinero que el hombre trabaja 1 día. Y en la cultura de judíos, cuando el hombre se casa con mujer, él da 10 dracmas como regalo. Fue una cultura, tradición. Si esa mujer, para mostrar que está guardando su amor en su corazón, tenía que guardar su dracma, todos 10. Y no es que ella haya perdido todos dracmas, ¿verdad? Solo perdió una, pero ella estuvo tan gozoso como si hubiera perdido todos 10. Porque si no tiene uno, entonces muestra que ella no pudo guardar corazón de su esposo. Pues estuvo buscando hasta todos lugares y por fin lo encontró. Y estuvo tan gozoso que llamó a sus amigas y tuvo una fiesta. Y un dracma ella encontró, pero costo de la fiesta fue más que 4 dracmas. ¿Por qué será?
porque fue la moneda muy preciosa. Ella estuvo tan gozoso. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así, tanto gozo da a Dios cuando un pecador se arrepiente. Los salvos saben que Dios está gozoso. Por eso, trata de predicar el evangelio a los pecadores, porque esto es la manera de salvar a los muertos, sino también la manera de dar gozo a Dios. La obra de predicar el evangelio es tan importante por eso. Esto es centro de retiro de Kentucky. Esto es en Kentucky. Y sí, es muy grande y dura mucho tiempo para cortar. Pastos. Y es muy difícil cortar hierbas, ¿verdad? Sí, 2 veces por la semana él tiene que cortar. Y en el verano yo pude casi oír el sonido de crecimiento de la hierba. Yo también corté hierba una vez después de haber cortado todo el día. Cuando yo regresé a mi bodega para poner mi máquina, yo perdí mis llaves del carro. Yo recuerdo bien, yo recordaba bien que yo puse mis llaves en mi bolsillo, pero no pude buscarlo. Entonces, con todas las hierbas, no pude encontrar. Y yo entendí bien este versículo para buscar aún las llaves. Yo estuve tan preocupado. ¿Y cómo sería el corazón del padre que está buscando a sus hijos? Y la parábola es parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Sí, podemos ver que este hijo hombre tiene mucho problema de actitud, ¿verdad? Él está pidiendo la herencia. 아버지를 존경하는 거, 이런 거 없어요. 그냥 아버지가 살아있는 이유가 나에게 돈을 주기 위해서 유산을 Y dice que piensa que existe sus padres para guardar su herencia. Así piensa ese hombre pródigo, pero ese hombre pidió la herencia de su padre. Si su hijo pidiera así a usted para herencia, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué harían? Si deben dar. ¿Por qué? Si no, puedes ser matado, ¿no? Por enojo del hijo con
esa actitud. 자식이었습니다. 근데 이 아들이 지금 그 아버지한테 돈을 달라고 떼기장을 쓰는 이유가 뭐였던 거 Pero ¿por cuál razón este hombre está pidiendo para herencia? 삶의 동기를 갖고 있었어요. 그는 Él tenía un motivo muy malo. Él esperaba vivir 아버지가 모르지 않았어요. la vida pródiga, 근데 아버지는 자식을 멸시하거나 무시하지만 않으셨고요. pero 그런 잘못된 no menosprecia 존중해 주었고 la petición de su hijo y respetó su petición y permitió la herencia. 재산을 다 Y 모아가지고 pronto 가족을 allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y fue a lejos. 아마 이 아이는 꿈에 그리던 자유를 얻었다 이렇게 생각했을 거예요. Ese hombre tal vez pensaba que por fin tiene libertad. 중요한 걸 질문 드려볼게요. 하나님을 등지는 것이 인간이 누릴 자유입니까? ¿Qué piensan? ¿Será la libertad 권리인가요? y privilegio que los hombres pueden pecar? Muchos piensan que pecado es libertad. 멀어서요. 허랑방탕하게 살았습니다. Por eso vivió perdidamente. Vivir perdidamente 죄 속에 살았다는 거예요. significa que vivió en pecado, 취하고 노름하고 tomando, jugando 나중에 동생이 돌아왔을 때 juegos. Y cuando recibió su hermano, por fin el hermano mayor dijo, ese hombre que estuvo con prostitutas ya está aquí. 헛된 것에 탕진했어요. Así él vivió perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. 빈궁해지면 Si este hombre, 고생을 막 por fin, cuando tenía pobreza, 좀 돌아와요. empezó a pensar, 그 모태하려는 것 같아요. 부모들이 엄마 아빠 los padres, 없을 때는 저 굶을 때도 cuando 많았다. 먹을 거 no hay 없을 때도 많았다. padres, ellos, 경험 못 해본 아들은 뭐라냐면요. 라면 끓여 먹지 뭐 cuando los padres dicen que cuando éramos niños no pudimos comer bien. Y los niños no entienden. 다 없이 한 후 그 나라에 크게 흉년이 들어 저가 들어서 Y dice, vino una gran hambre en aquel tiempo. 돼지 치는 일을 했답니다. 돼지 먹는 주염 열매를 가지고 배를 채우려고 해봐도 그것조차도 없더래요. 아마 고생을 많이 했던 것 같아요. 여러분 그런데 고생을 이렇게 많이 해보니까 Pero después de sufrir, 오더래요. él 이게 참 기적입니다. se dio cuenta. 아버지한테 평탄한 삶을 동경해서 재산을 청구할 때는 사실 이 아이는 아무것도 보지 못하는 소경이었습니다. Él quería la herencia de su padre para seguir 욕망의 눈이 a su propio placer. 무슨 짓을 하고 있는지도 모르는 근데 이런 고생을 Fueron 보니까 cegados por 무슨 짓을 했었는지가 돌아봐지고 sus deseos, pero después de sufrir tanto, se dio cuenta que el amor de su padre, que dice, y deseaba llenar su vientre. 이 구절이 참 의미가 있더라고요. Y este versículo tiene mucho significado y viendo en sí. 이런 시간은 참 좋은 것 같아요. Y creo que en nuestra vida también este tipo de tiempo es muy importante, es el tiempo de 이 아이는 reflejarnos. 내 아버지에게는 양식의 풍족한 품꾼이 Y él dijo que cuántos 줄여준 jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan. Yo aquí perezco de hambre. 대부분의 사람들이 하나님을 찾는 동기는 El motivo de la mayoría de la gente, el tiempo en que ellos buscan a Dios
es el tiempo de sufrimiento y ellos por medio de ese tiempo aprenden 이에 스스로 a 돌아보고 ser humildes. 내 아버지에게는 양식의 풍성한 품꾼이 많은데 나는 여기서 줄여 죽는구나. Y 여러분, 근데 이 dice, 아이가 mi 쉽게 padre 넘어갈 수 있는 tiene 이유는 abundancia de 뭐냐면요. pan y yo aquí perezco de hambre. 정신을 Y 차리고 este 보니까요. tipo 이 de 아버지께 저질러 놓은 일이 decisiones no es fácil 너무 심한 일을 porque 저질러 놓은 거예요. él hizo tan mal a su 솔직히 padre. 자기는 아버지를 칼로 찌르지 않은 것뿐이지 마음으로는 아버지를 살해하고 온 거잖아요. Él 이게 쉬우지 않은 realmente 거죠. no mataba 돌아가기까지 온 거잖아요. físicamente a su padre, pero en su corazón, 그런 아버지께 sí, 돌아가는 él 길인데 얼마나 mató a su 부끄럽고 참 padre. Y para regresar a su 흥분스러운 padre, 일입니까? tiene mucha vergüenza y necesita 마음의 씨름을 많이 했던 mucho 자신이 있습니다. valor para regresar a 나는 su 못 돌아가. padre. Y 내가 creo 무슨 que 낯선 아버지인데 tenía 나는 안 mucho 돌아가. pensamiento diciendo, oh, no puedo regresar a mi casa, yo no puedo. 그러자니 저 죽을 지경이고요. Pero si no 방법은 돌아가는 regresa, 것뿐이고 va a morir. 돌아가자니 너무 La 부끄럽고 única manera 이상까지 es 할 이유가 regresar a 생겼어요. su padre para sobrevivir. 그럼 Por 차라리 eso, 내가 él tenía una 아들로는 못 idea. 돌아가겠고 Yo 내가 no puedo 분노의 칼을 regresar 쏟아낼 a 때야 su 되겠다. padre como hijo, por eso yo 그래 가서 le 아버지한테 pediré a 분노를 한번 recibirme 해봐야 como un 되겠다. siervo. 그 생각이 용기가 나서 일어나서 Con 아버지께 ese 인사드리고 pensamiento, él se 이에 levantó 일어나서 y fue a su 아버지께 돌아온 게 padre. 아니라 Aquí dice, 여러분 저 y 얼마나 levantándose, 가슴이 돌아가는 것도 시간 많이 걸렸을 것 같아요. vino a su padre. Creo que 여러분 llevaba 우리가 mucho 그런 돌아갈 tiempo 때요 마음 hasta 상태가 어땠을지 que 한번 생각을 llegué a su 해보세요. casa. Y vamos a pensar de su corazón en ese tiempo. ¿Qué tipo de 얼마나 초조하고 corazón tenía él? 불안했겠습니까? Tenía el corazón muy incómodo, 아버지가 날 también 못 inseguro, 받아들여요. ¿no? 어떻게 하지? 난 가야 되겠다. Pensaba que, ¿qué pasaría si mi padre no me 아버지가 날 recibe? 상대 안 해주면 어떻게 하지? ¿Qué pasaría si no me acepta 얼마나 mi padre? 불안하겠어요. 얼마나 Tenía 초조하겠어요. ese sentido de inseguridad. 한 걸음 한 걸음 발걸음이 몹시 무거웠을 것 같습니다. Y creo que cada 그러자마자 그 paso 마음을 era 가지고 muy 돌아서 아버지께 difícil 갔어요. para él. 갔어요. Pero al final regresó a su padre, 그런데 regresó, 전혀 예상하지 못했던 일이 기다리고 pero 있었습니다. sin, pasó algo 한발치를 저리 보기 inesperada. 시작하는데요. Él 아직도 상거가 먼데 empezaba a ver a su casa y afuera de su casa, 아버지가 저를 보고 있었답니다. el padre estaba mirando a él primero. 어떤 눈빛으로요? ¿Qué tipo de visto tenía su 날카로운 padre? 눈빛으로요? 아니고요. 아버지가 ¿Ojos de juzgar? 저에게는 he No. had compassion. Aquí dice, 몹시 fue 불쌍히 movido 여기셨답니다. a misericordia. 측은하게 여겨졌답니다. Fue movido a misericordia. 여러분 아버지는 언제부터 그쪽을 쳐다보고 있었을까요? ¿Desde cuándo estaba mirando 이 아이가 su 재산을 padre? 다 모아서 가족들을 등지고 떠날 El 때부터 día en que 그때부터 su 보고 hijo 계셨습니다. se fue de la casa. 아버지가 저를 보고 측은 여겨 주었다. 그리고 아버지는 주체할 수 없는 사랑으로 Aquí lo vio su padre y 억울한 fue 마음을 movido a 주었습니다. misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. 목을 안아주고 입을 맞추었습니다. Se lo 사실 너무 abrazaba 억울했어요. 아버지, 저는 y 하늘과 lo 아버지께 besó. 죄를 지은 놈입니다. Y también el 하나님께서 하늘과 hijo 겨겨온 사람입니다. dijo, Padre, he 아버지는 아베이지 pecado 않았습니다. contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 아버지는 종들에게 명하기를 Pero el 제일 좋은 옷을 padre 데려다가 입히고 mandó a sus 다리를 잘 siervos, 죽여주고 sacar el mejor 손안에 vestido y 메스를 가지고 다리를 vestirle, 다시 y poned un anillo en 묶어다가 su mano 그리고 살찐 y 송아지를 끌어다가 calzado en sus 잡아서 pies, y 잔치를 traed 벌이자. el becerro gordo y matadlo, y 우리가 먹고 comamos 즐거워하자. y 이 hagamos 내 fiesta, 아들은 이 나의 porque 아들은 este mi hijo 죽었다가 muerto 살아나고 era y ha 잃었다가 revivido, se había perdido 찾았다. y es hallado. 사람들이 즐거워하더래요. Y todos estaban muy felices. 렘브란트라는 사람도 이 그림을 그렸습니다. Y Rembrandt 유명한 también 그림을 dibujó 그렸는데 esto.
누가 설명을 하시더라고요. Alguien 아버지 손이 explicó, 조금 달리 표현되어 있는데 작은 su- 손은 육신의 아버지의 손, 크게 그린 손은 하나님 la 아버지의 손. mano significa mano de su padre física y otra mano, la mano grande, 자, 제가 중요한 significa 걸 하나 mano de 질문드리겠습니다. Dios. Yo voy a preguntar algo muy importante. 주님이 이 비유를 말씀하신 의도가 무엇인가를 조금 ¿Cuál era la 알아보시면 좋을 것 같아요. intención de Jesús cuando él 아버지가 이 decía 소중한 아들을 esta 다시 parábola? 받아 주었던 이유. ¿Cuál era la razón por la cual el padre recibió a su hijo? 아버지가 이 죄 많은 아들을 다시 받아준 이유는 무엇입니까? ¿Por qué? 사랑하기 때문에 받아준 거 맞습니다. Porque él 사랑하기 lo 때문에 amaba. 받아줬습니다. Porque él lo ama. 물론 부모의 마음으로 자식이 어떤 죄를 지어도 부모는 용서하고 El corazón de los padres está lista para recibir su hijo en cualquier momento, debido al amor. 적어도 이 비유에 있어서는 Pero en esta parábola, la intención de Jesús era un poco diferente. 부모로서 사랑하고 기다리고 있지만 받아줄 El 수 없는 padre 상황이 있는데요. están esperando y hay ocasiones en que los padres no pueden recibir a sus hijos. Si los hijos no regresan, entonces Dios no puede recibirlo. Aunque Él ya perdonó todos, si Él no regresa, entonces no puede perdonar a esa persona. 여러분 이 비유 속에 En medio de esta 아버지는 parábola, 아들이 있는 먼 나라로 추적해 가지 않았어요. el padre no seguía a su hijo. 이 비슷한 예 한국 버전은 약간 다르더라고요. Y la versión coreana es un poco diferente. Los coreanos son muy 자식이 extremos. 달라고 하잖아요. 아버지는 절대 안 줘요. Si su 굉장히 hijo 이기면서 싸워요. pide dinero, los padres nunca lo da. Dice, tú eres loco, no, nunca voy a dar mi dinero 그래서 이제 así. 마시고 취하고 돌리고 땡기고 막 이렇게 하고 있으면요. 또 아버지가 Y 또 si 기다리고 su 찾아와요. hijo se fue, entonces el padre trae a su hijo peleando, luchando y ponelo en la casa. 문장 걸으면 창문으로 넘어가고 Pero el hijo escapa otra vez, 끝이 없어요. viene otra vez y no hay fin. 여러분 이 아버지는 자식을 사랑하지 Este 못하고 padre 자식의 먼 나라 가 있는 동안 amaba 보지도 않고 그냥 가만히 계신 a 거예요. su hijo. Pero entonces, ¿por qué esperaba él a su hijo haciendo nada? 여러분 만약에 아버지가 자신의 범죄 현장을 직접 본다면 나중에 돌아봤어도 참 부끄러울 Si 것. el padre veía el 근데 아버지는 momento de 그냥 pecar de su hijo, entonces sería muy incómodo cuando regrese su hijo, ¿no? 돌아오기를 El 기다리고 padre esperaba hasta que el hijo sí mismo se arrepintió. 일어나서 돌아간 거예요. Y él se arrepintió por sí mismo y después regresó a su padre. Por sí mismo. Jesús dijo, se arrepiente y cree en en Evangelio. Mucha gente alrededor de ustedes puede ayudarle, 대신 해줄 수 없는 것이 pero 있습니다. hay algo ellos no pueden 대신 hacer 회개해줄 수 없는 거고요. 대신 믿어줄 수 없는 거고. para esa persona. No se puede arrepentirse para ti, 회개하고 복음을 믿는 것은 ni 모든 사람이 puede 하나님 앞에서 스스로 해야 될 일입니다. creer. Cada uno de nosotros debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio. 충분해요. 그것으로. 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 Y 가락지를 mandó y trae el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. 사실 죄인으로 보지 않겠다는 거예요. 제일 좋은 옷을 Está diciendo que no voy a verte como un pecador, 다시 아들로 pero ahora como hijo voy a aceptarte como hijo, mi propio hijo. 아버지와 아들이 다시 화목되게
화목하기 위해서 살찐 송아지가 죽은 Y 것처럼 하나님과 para 죄인들을 recuperar la 위해서 relación entre padre y hijo, el becerro era sacrificado. Y igualmente para recuperar nuestra relación con Dios, Jesús fue sacrificado. 여러분 하나님이 우리를 구원하지 않아서 저희가 구원 못 받는 것이 아니고요. No es que no podemos recibir la salvación porque Dios no quiere salvarnos. Dios ya terminó su trabajo, su obra y está esperando a nosotros. Y la razón por la cual la gente no puede recibir la salvación es porque nosotros no hacemos nuestra parte. Arrepentirse 마치 y 이와 creer. 같은데요. 그 미국의 대통령은 어떤 죄인도 사면할 수 있는 막강한 권력이 있으시더라고요. Y es algo así. El presidente de Estados Unidos puede perdonar cuál tipo de pecados o pecadores. Andrew Jackson él era séptimo presidente y una persona 판결을 받고 집행을 기다리고 있는 중이었다고 하는데요. 그 대통령 특사 가운데 조지 él iba a ser 사면장을 받게 됐답니다. ejecucionado 그런데 이 조지 porque 빌슨은 él robaba y 대통령 mataba. 사면장을 Pero 거절했고 Andrew Jackson 사형 lo dio 대통령이 발급한 perdón, 사면장을 거절하겠다고 나는 받지 않겠다고 죽여달라고 그랬대요. perdón de su pecado y envió una carta, pero esta 아무리 persona 대통령이 사면장을 발급해도 rechazó la 국민이 carta 받아들이지 않으면 무효. y 그래서 por eso 사형장을 él 받게 fue 됩니다. 여러분 이럴 경우 ejecutado. 이 조지 빌슨이 죽은 이유가 무엇이냐면요. Entonces, ¿cuál era la razón por la cual 대통령이 사면하지 않아서 George fue ejecutado? No es porque presidente no lo perdonó, pero esta persona rechazó el perdón del presidente. 회개하고 복음을 믿으라 하신 것처럼 주님은 Y 가장 Jesús 중요한 일은 하나님이 스스로 하시고 nos mandó a 믿을 것. nos arrepentamos y creamos en el 이 Evangelio. 부하들의 이야기는 여기서 끝나지 않고 Y esta historia no termina aquí. 아버지는 그 아들을 다시 맡게 된 Después 것을 de regresó su hijo, toda la familia era muy feliz, pero había hermano mayor. 맏아들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때에 Y hermano mayor, 소리를 듣고 알아봤더니 y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. 이 형은 그런 상황에 몹시 분노를 했습니다. Y este hermano era muy enojado. 아버지가 나왔고 난데 여러분 집안에 아들이면 손님들이 많이 Aquí dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Él no estaba feliz, sino enojado. En este momento, el hijo mayor quejaba a su padre. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Eres muy bueno hijo, ¿no? Pero, ¿cómo es su actitud? Muy equivocado, ¿no? Muy mal. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Pero él tiene este problema de tener mal actitud, ¿no? Si él verdaderamente amaba a su padre, entonces se diera cuenta que su padre estaba sufriendo debido a su hijo. Este hijo mayor ya sabía qué estaba haciendo su hermano. Aunque su padre no explicaba sobre su hermano menor, él ya sabía que él
ha consumido bienes con rameras, ha hecho matar para él becerro gordo. Si él sabía que su hermano menor estaba viviendo así, ¿por qué no fue a él para traerlo a la casa? El intento de hermano mayor es que él no quería que regresara su hermano a la casa. 세리와 죄인들은 주님을 가까이 하고자 했고 바리새인과 서기관들은 Y los publicanos 원망하고 y los 있었는데 pecadores querían ser más cerca con Jesús 절묘하게 y los fariseos no 상황을 querían. 말씀하고 계신 것 같아요. Y utilizando esta situación, Jesús quería 내가 너의 아버지를 explicar 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 아버지 살림을 창기와 함께 먹어버린 이 아들 뭐 자기하고는 아무 상관없는 사람처럼 얘기했어요. 이 아들이 돌아오매 이를 위해서는 살찐 송아지를 잡으셨나이다. 아버지는 말하기를 y el padre dijo, 너는 나와 함께 있으니 Hijo, 나의 것이 tú 네 것이니. siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. 여러분 이 형이 지금 마음속에 분노하는 이유는요. 동생이 돌아온 것만 ¿Cuál 아니고 era la razón por la cual 자기 거다 su 먹고 hermano era 이제 다 자기 재산인데 muy enojado? ¿Por qué? Porque toda la herencia dejada, todos son suyo. Pero después de regresar su hermano menor, su padre dio 너의 동생은 becerro, 그것도 su 그 사람이 herencia. 잃었다가 Por eso estaba enojado. 찾았으니 우리가 기뻐하는 것이 Pero 맞다. dijo, más era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Comparando con hermano mayor y hermano menor, ¿quién pecó? Menor, ¿no? 여러분 많은 사람들이 죄에 걸려 넘어지는 것은 죄가 사람에게 던지는 Mucha gente 심각한 cae 때문입니다. en el pecado debido al placer de pecar. 쾌락을 줍니다. Pecado nos da placer, 행복이라고 말하지 않습니다. no es felicidad. 많은 사람이 그 죄의 쾌락에 넘어집니다. Y mucha gente cae debido a 죄가 사람에게 placer de 얻게 하는 pecado. 거예요. 순간의 쾌락을 던지기 때문이에요. El pecado nos 여러분, da 죄는 placer temporal, 진짜 얼굴이 아니고요. pero pecado no es 죄가 사람에게 주는 real 최종적인 imagen. 결말이라는 게 있습니다. Pecado nos 이 da 순간적인 쾌락을 누릴 resultado. Puede darnos placer temporal, sino 쇠사슬에 매여 있었어요. 종로를 타고. nos hace esclavos de pecado. 여러분 많은 사람들이 죄를 인간의 권리인 것처럼 Mucha gente 주장하고 piensa que pecado es su derecho, pero pecado no nos da libertad. 죄는 사람을 속박합니다. Pecado 사람이 죄 때문에 nos captura. 부끄러워지게 되고요. Debido al pecado tenemos vergüenza. 영원한 멸망까지. Y debido al pecado nosotros 죄의 결말까지 경험했던 사람. estaremos en el infierno. El hermano menor pecó, pero ¿quién se arrepintió? 물론 이것도 둘째죠. Obviamente el menor. 자기가 그랬던 거 발견했고 Él se dio cuenta que era mal y se arrepintió y regresó a su padre. 자식이 돌아왔을 때 아버지는 Y cuando regresó el hijo menor, el padre lo recibió con amor. Entonces, ¿quién entendió el amor del padre? Obviamente el segundo. La razón por la cual el menor entendió el amor es debido a perdón de su padre. 자식이 둘째가 아버지께 돌아올 때 마음속에 몹시 두려웠겠습니다만은 Y 저희가 찾아봤던 cuando regresó, 찾아볼게요. hermano menor tenía mucho miedo. 요한일서 4장
1 Juan 4, 사랑 안에 18. 두려움이 없고 온전한 사랑의 두려움을 내 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, 두려워하는 자는 사랑 porque el 안에서 temor 어찌하여 lleva en sí 이루지 castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 아버지가 자기를 끌어안아주고 있는 그대로 받아주고 자기를 다시 아들로 El padre recibió sin condición y recuperó su posición como hijo. 마음속에 두려움이 없어져 버렸습니다. Entonces 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑의 두려움을 desapareció el temor en su corazón. 여러분 결과적으로요. 이 첫째와 둘째 아들 중에 Como resultó 누가 아버지를 entre 사랑하게 el mayor y menor, ¿quién empezó a amar 제가 a 던지고 su 싶은 가장 padre? 중요한 질문은 바로 이 질문입니다. Y esto es la pregunta 누가 아버지를 사랑하게 que yo quiero preguntar a ustedes. ¿Quién llegó a amar a su padre? El menor. 둘째와 비교해 볼 때 첫째는 Comparando con menor y mayor, el mayor no tenía esta historia. 순종적인 사람이라고 자처했고 Él pensaba que él era obediente. En lugar de 첫째도 아버지께 관심 없는 사람이에요. tratar de entender el corazón de su padre, él solo perseguía su propio deseo y no se arrepintió. Y el hermano menor, después de regresar, entendió el amor verdadero de su padre. Por eso, él podía amar sinceramente a su padre. Por eso, cuando hermano mayor y menor trabaja, su motivación era diferente. El menor trabaja por su amor de su padre, pero mayor no. Dios ya sabe todos, por eso Él ya sabe que nosotros vamos a pecar. Entonces, ¿por qué nos permitió a pecar? Los fariseos y escribas, ellos fueron escogidos primero, pero era como hermano mayor. Pero publicanos y los pecadores, ellos llegaron a amar a Jesús. Cuando pecó Adán y Eva, él sabía qué va a resultar después. Él sabía que Adán y Eva va a comer la fruta y él sabía que habrá muchos pecados en la tierra también. Ya sabía. 타락한 자식이 아버지한테 재산을 청구할 때요. 그 돈을 주면 어떤 일이 벌어지게 된다는 거 모르지 El 않아요. padre ya sabía lo que pasaría si lo dará su herencia. 자식을 무시하지 않고 존중하고 재산을 준 것은 Pero la razón por la cual él dio su hijo herencia, 결국 그 aunque 역사는 sea mucho sufrimiento, después puede entender el amor de su padre 하나님을 사랑하고 살아가는 사람들이 되고요. y después puede ser un hijo que de verdad ama a su padre. 신약성경 로마서 11장을 한번 찾아보겠습니다. Romanos 11장 11. Romanos 11. 32절과 33절 말씀입니다. 로마 32, 33. 32절과 33절. 하나님이 모든 사람을 Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todo. 가운데 가두어 두심은 우리가 다 죄의 씨로 이 땅에 태어났고 Nosotros nacemos en la semilla de pecado y hemos pecado tanto. Y dijo, ¿por qué Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos? Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. 저희가 죄를 공부하면서 우리가 Cuando 죄인이라는 것을 estudiamos 발견하고 sobre pecado, hemos aprendido que somos pecadores 얼마나 추잡한지 y 얼마나 después 무가치한지 aprendemos cuán 발견하게 됩니다마는 그런 무가치한 사람을 하나님이 자기 독생자를 지불해서 용서해 주었다는 inestimable 사실을 발견하면서 somos ante Dios. 하나님의 사랑의 지극히 크심에 대해서 Entonces podemos aprender cuán profundo 알게 됩니다. es el amor de Dios. 그것이 사람의 삶을 변화시키는 Y esto va a cambiar. Esto es la motivación de cambiar a una persona. 세 가지 비유의 공통점. Hemos visto tres parábolas y todos, 과거에는 다 algo común de tres parábolas es que hallo lo que se ha perdido. 찾음받은 사람이 되었다는 것. Y éramos perdidos debido a nuestros pecados, pero ahora hemos encontrado por medio del Evangelio. 하나님의 사랑입니다. Perdón de pecado. Es el amor de Dios hacia los pecadores. 죄에 대한 책임은 분명히 사람에게 있습니다. Y los hombres tienen responsabilidad 책임이 de 사람에게 pecar. 있습니다. Nosotros tenemos la 인간이 responsabilidad. 저지른 Pero 죄를 Dios 스스로 감당하시고 sí mismo 우리에게 주셨는데 cargó 그것을 nuestros 회개하는 pecados 하나님의 사랑이 y lo resolvió. Y entre esto es el amor de Dios. 영원한 속죄에 대한 Y 다시 한번 살펴봐 드릴게요. vamos a ver sobre redención eterna. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando, hablando sobre sacrificio de animales y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Ayer he comparado esto, había comparado, y el sacrificio de los animales es solo por un año, y no era algo real, solo un símbolo, y era imperfecto sacrificio, pero sacrificio de Jesús es para toda la humanidad, es eterno. Esto es símbolo y esto es real. Y pasó hace 2000 años, pero ya está cumplido. Y Jesús dijo en la cruz, consumado es, todo está cumplido. ¿Qué era cumplido? Redimir los pecadores. Consumado es. Por eso, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por pecado, dice aquí. Declaró así. El amor Dios tenía a nosotros. Dio su propio unigénito, Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y realmente Jesús dio su propia vida para nosotros. Ciertamente apenas muere algún por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. En el mundo puede morir por alguien muy poderoso, ¿no? Pero aquí dice, no murió para alguien en una posición alta, dice, más Dios encarece su caridad para con
nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió 확실한 증거. por 이것이 nosotros. 2000년 전에 십자가라는 사건. Y esto es el evento de crucificación de Jesús 저희가 hace 믿을 수 2000 있는 años. 이유. Entonces, ¿por qué 거짓 debemos 없으신 creer? 하나님이 약속하신 것을 그대로 성취한 것이기 Porque 때문에 저희는 믿습니다. Dios cumplió toda su promesa y profecía. 하나님 사건을 통해서 Y por medio de este evento dice que echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Está diciendo que nunca va a ver nuestros pecados. Y también otro versículo dice, echará en el profundo del mar todos nuestros pecados. No, no voy a ver sus pecados desde ahora, dice Dios. 너희는 Aquí 정말 이 Isaías 예루살렘의 dice, 말씀이야. 그것에게 외쳐 ah, 구하라. que sus pecados es 그 포기가 perdonado, 끝나지 que 않고 그 죄를 doble 인하여 ha recibido de la mano de Jehová por 그 모든 죄를 por 인하여 todos sus pecados. 여호와의 손에서 배나 Dice 받아야니라. que doble ha recibido de la mano de Jehová. 이런 뜻입니다. ¿Qué significa doble? 만약에 자식이 진 빚을 부모가 대신 갚아줄 수 있다면 Si el padre podía pagar por la deuda de su hijo, 만약에 부모가 100만 불을 빚졌다면 si hijo tenía deuda de 100만 불을 100 millones de dólares, 부모는 그것을 정확하게 갚아줘야 entonces 할 padres tienen que 진 것에서부터 건져주셔야 pagar 할 겁니다. exactamente para salvar a su hijo, ¿no? De su deuda. 모든 죄를 인하여 Pero 여호와의 손에서 este 배나 versículo dice doble ha recibido de la mano 인간의 de 죄를 Jehová 처리하는 것에 있어서 por todos sus pecados. 그리스도가 흘리신 피는 Jesús, la sangre que Jesús derramó en la 죄를 cruz 처리하는 것에 배나되는 그런 대가를 지불하신 것이다. ya ha pagado doble de nuestros 그러니 pecados. 충분히 Por eso es 대가를 지불하셨다. suficiente. 이런 뜻이고요. Ha pagado 이사야서 suficiente. 나고 Isaías 43 dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo. No es para los pecadores, sino por amor de Dios mismo. Y no me acordaré de sus pecados. Porque Dios dice que perdón de pecado de los hombres es para mí mismo. Porque dice así Jehová, o Dios. Dios tiene misericordia para nosotros. Obviamente, ¿no? Pero 역사가 끝나고 사람들이 결국 천국과 지옥으로 갔는데요. después de la historia, la gente fue al cielo y infierno. 와 있고 모든 사람이 다 지옥에만 바글바글하게 가 있다면 Y solo vinieron pocos al cielo y toda la mayoría está en infierno. Entonces Dios 구원을 받는 것이 no hizo bueno, ¿no? Y Él quiere que mucha gente venga al cielo. 위한 일이라고 말씀하시는 것은 Y la razón por la cual es para Él mismo es porque Él nos ama tanto. 그 자식의 불 속에서 죽게 생겼다면 Como si 부모는 자기 목숨을 돌아보지 않고 un hijo 자식을 살리겠다고 불 속에 뛰어 들어갑니다. estuviera un fuego, 불 속에 뛰어 들어가는 이유는 자식이 불쌍해서 뛰어 들어가는 것도 un 맞습니다. padre o madre 실제로 부모는 va a entrar 자신을 위해서 al 불 속에 fuego 뛰어 para salvar a su hijo, ¿no? Sí, él pensaba de su hijo, pero de verdad es para sí mismo también. 자식이 불에 타 죽도록 Si el padre dejó su hijo de morir en 자식을 fuego, 살기 어려울 것 같아요. entonces después para su padre sería muy difícil a seguir viviendo, ¿no? 인간의 몸을 입고 뛰어 들어와서 Jesús 인간의 vino 몸에 a este mundo 죽기까지 하신 y 이유는 cargó el pecado y murió en la cruz. ¿Por qué? 완전히 자신의 문제로 여기셨기 Porque el problema del pecado del mundo era su problema. 하나님은 자신을 위해 선물을 도말해 주신다. Dios por sí mismo nos perdona de 네 nuestros 죄를 pecados. 기억하지 않겠다 하고
Dice, no me acordaré de tus pecados. 영원한 속죄가 이루어졌기 때문에 Hablando sobre redención eterna, 기억하지 않겠다. nunca me voy a acordar de tus pecados, dice Dios. 22절 말씀 이건 같이 읽어보실게요. Vamos a leer juntos. 네 허물을 빽빽한 Yo 가운데 사라짐같이 deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. 너는 내게로 Vuélvete a mí, 돌아오라. porque yo 내가 te 너를 redimí. 구속하였느니라. 여러분 잘 보시면 Si 너 하는 거 봐서 miran 용서하는 뜻이 아니야. cuidadamente, no estás diciendo que Él va a mirar si nosotros hacemos bueno o malo. Él ya 돌아올 때 그제서야 아버지는 nos 너는 redimió. 이걸 고민했던 게 아니고요. Él ya 아버지는 처음부터 다 nos 알고 redimió desde el principio. 여러분 하나님은 No tenía ninguna condición. 이미 저희 죄를 다 Él ya 해놓고 계시. había perdonado nuestros pecados completamente. 저희가 돌아서서 복음을 믿으면 즉시 나의 것이 Cuando nosotros 모든 죄를 nos 용서하시는 arrepentimos y 모든 사람을 creemos 구하세요. en el Evangelio, entonces podemos 내가 너를 regresar. 구속하였음이니라. Dice, vuélvete a mí, porque yo 이 도망이라는 te 말은 redimí. 그 더러운 곳에 많이 묻어 있어도 페인트로 싹 칠해버리는 걸 말하는데요. 우리가 무수한 죄를 가지고 있어도 Aunque nosotros tenemos 값으로 다 tantos pecados, 갚아놓으셨다는 뜻. la sangre de Jesús ya cubrió todos nuestros pecados completamente. 하나님의 부모의 마음속에는 그런 마음 주신 것 같아요. Y creo que Dios dio este corazón 여기서에서 먹는 en los padres. 우리 죄가 dice que 멀리 옮기셨으며 ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Padres tienen misericordia a sus hijos. Así, Dios también tiene misericordia hacia nosotros. 우리를 진토로 만드신 분이 하나님이시기 때문에요. 아셔요. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos 우리 불완전함을 polvo. 다 El Dios sabe nuestras debilidades. 자, 가장 중요한 부분 좀 정리해 보겠습니다. Vamos a ver algo más importante. ¿Qué significa fe? 종교적인 사람이 된다든지 뭐 교회를 열심히 다녀야 된다든지 Siendo una persona religiosa, 열심히 준수한다든지 no haciendo 말하는 게 아니고요. lo que dice no debemos hacer. No está hablando así. 마음으로 Tener 받아들이는 fe 것을 합니다. Solo 마음으로 es 받아들이는 aceptar en su corazón. 누가 구원을 받게 되는가? Entonces, ¿quién recibe la salvación? Lo que recibe, el que cree, el que recibe, puede obtener la salvación. Esto es la gracia y regalo de Dios. Por eso, si alguien cree, inmediatamente lo recibe. 여러분 구원을 받는다는 La salvación 죄 사함이라는 것이 들어 있습니다. incluye el significado de perdón de los pecados. La razón por la cual Jesús murió en la cruz no es para decir que Él nos ama, pero también Él derramó su sangre para salvarnos de nuestros pecados. Perdón de pecado. Aquí también dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Está escrita. Aquí en Tito significa, explica la salvación en otras palabras. No salvo no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Cuando regresó el hijo a su padre, la razón por la cual el padre lo recibió no es porque él hizo algo bueno, pero tenía misericordia a su hijo.
오직 그의 긍휼하심을 좇아 Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, habla de nacer de nuevo, y por la renovación del Espíritu Santo, 성령을 우리 구주 예수 그리스도로 el 말미암아 cual derramó en 풍성히 nosotros 부어주사 abundantemente por Jesucristo nuestro 우리로서의 Salvador, 은혜, para 은혜를 que, 입어 justificado por su 의롭다 하심을 gracia, 얻어 영생의 소망을 따라 viniésemos a ser heredores conforme a la esperanza de la vida. Aquí en el libro de Tito dice, perdón de pecado es salvación, recibir la salvación. También nacer de nuevo tiene mismo significado. 거듭남의 죄 사함, Nacer de nuevo, 성령을 풍성히 부어주사 recibir Espíritu Santo, 의롭다 하심을 얻어 ser justificado. 최고 재판장이 네가 의롭다 하면 끝이에요. Si Dios dice que tú eres justificado, entonces no necesita algo más. 바리새인과 세리 두 사람이 기도했지만 El fariseo y publicano oraron, pero el fariseo no 이 fue 사람 세리가 justificado. 그 사람 바리새인보다 의롭다. Solo el publicano fue justificado 그리고 ante 세리를 Dios. 의롭다고 칭해 주셨어요. 영생의 소망을 따라 También nos dio vida eterna, hacerse hijos de Dios. Vamos a recibir el cielo como nuestra herencia. 태어났기 때문에 거듭 ¿Por 하나님의 qué? 자녀로 Porque 태어났기 때문에 hemos 하나님의 nacido 자녀가 됩니다. de nuevo. 여러분 구원받았다는 말 속에 이 많은 것이 한꺼번에 다 들어 있는데요. Y recibir la salvación tiene toda esta significado. 죄를 대신 Algo más, pero algo más importante es que 우리 죄를 Jesús 사해 주었다는 겁니다. perdonó nuestros pecados. 바로 그것입니다. Esto es más importante. 우리가 그리스도 안에서 En quien tenemos 은혜의 redención 소망을 por su 따라 sangre, 그의 피로 말미암아 el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 이것이 하나님의 은혜입니다. Esto es la gracia de 그가 Dios, 우리를 흑암의 권세에서 el 건져내사 cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. La 이미 fe 하나님은 2000년 전에 está 역사적인 사건을 통해서 recibiendo el Evangelio, 은혜에 놓으셨고 el perdón de 모든 사람이 pecado 믿을 수 de 있도록 Jesús. 성경으로 증거해 주고 계십니다. 믿는다는 Y 것은 está 뭐냐면요. testificando por medio de la Biblia. Creer 귀한 약속을 es recibir 마음으로 la promesa 받아들이는 것을 말합니다. preciosa de 영어로 Dios. 기도하는 것이 아니고 No es 믿음으로 hacer 그것을 la oración, sino recibirlo con todo nuestro corazón. 여러분 저희가 음식을 먹는 걸 비교해 볼게요. Vamos a comparar con comiendo 지금 algo. 내 몸 바깥에 있는 음식이 La comida fuera de mí, 나의 몸의 한 부분이 되려면 para ser parte de mi 받아들여야 cuerpo, 합니다. entonces tengo que recibirlo, ¿no? 그러면 조금 전에는 저와 상관없는 Entonces, 것들이 hace un poco tiempo no tenía ninguna relación con nosotros, conmigo, pero ahora es mío, es parte de mí. 만약에 저 달봉씨가 영자 씨를 사랑해서 Si 청혼을 했다고 해볼게요. supongamos 나이 안에 que 그려주세요. a una persona amó a otra mujer, por eso 그러면 영자 씨는 어떻게 해야 이 달봉씨 아내가 될까요? lo proponó. Entonces, para ser suya, ¿qué tiene que hacer la mujer? 인생을 거는 거기 때문에 쉽지 않습니다. No es fácil para casarse porque tiene que dar toda su vida. 수 있는 사람인지 Tiene que pensar si este hombre puede, 진실한지 puede cuidarme por el resto de mi vida y si esta persona tiene sinceridad. 얼마간의 시간을 보내면서 Pero después de pasar un poco tiempo, 정말 진실한 사람이라는 걸 이미 영자 씨가 마음속에 si la mujer ya sabía que esta persona 하기 전에 tiene sinceridad 그리고 있을걸요? y tiene, 영자 씨 puede 마음속에 cuidarla por su resto de vida, 있었다고 해보죠. entonces ella 영자 씨가 ya 달봉씨 아내가 될 수 있을까요? está esperando en su corazón de él, ¿no?
어떻게 표현하는 건 상관없는데요. 중요한 것 마음으로 받아들여야 한다는 것은 Pero para recibir, el hombre tiene que recibirlo con su corazón, ¿no? 영접이라고 말했습니다. 믿음은 Por eso 영접하는 것이라고 dice 하는데 recibir. La fe es 영접하는 자고 recibir. 그 이름을 Dice, 믿는 más a 자들에게는 todos los que le recibieron, a los que creen en su 하나님 nombre, 말씀은 저에게 les dio 복음을 potestad de ser hechos 주셨고요. hijos de Dios. 우리는 Dios 믿음으로 nos 그것을 dio 받아들이면 evangelio y nosotros por 하나님의 medio de 말씀을 la 믿어주는 fe 사람들도 받아주시고 그를 lo 자녀로 인정해 recibimos. 주신답니다. Entonces, Dios va a vernos como su propio hijo. 저를 믿는 자는 심판을 받지 El 아니하는 que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de unigénito Hijo de Dios. 출애굽 당시에 En el tiempo de Éxodo, dijo que cuando 흘려진 집안에 심판이 vea 있는 이유, la sangre, yo voy a pasar 유월절 sobre. 어린 양의 죽음이 독자가 죽는 것을 이미 대신했기 때문이에요. Es porque 내가 피를 la 흘릴 때 너희가 sangre de Cordero 유월절 양도 죽고 representa la sangre 그 집안에 de 있던 아들도 Jesús. 죽고 그러면 유월절 양은 왜 죽습니까? 여러분 저희가 예수를 믿으면 Si nosotros creemos en Jesús, la razón por la cual 주님이 nosotros 저희가 받은 no 심판을 대신 ah, 받으셨기 때문이에요. vamos a morir o estaremos en el infierno es porque Jesús murió en la cruz para nosotros. 그럼 왜 믿습니까? 그러면 주님이 죽으신 거랑 내가 지옥 가는 거는 무슨 상관이에요? 아무 상관없는 거 아니에요, 그러면? 주님이 합법적으로 죽으셔서 내 죄를 처리하셨기 때문에 Porque Jesús murió según la ley, nosotros no vamos a ser juzgados, condenados. En el que en él cree, dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Después de oír y recibir y creer, Dios nos está sellado y nos acepta como suya. Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es por nuestra obra. Mucha gente, para entrar al cielo, piensa que ellos tienen que hacer muchas cosas para entrar al cielo. Voy a presentar una historia muy famosa. Una misionera fue a India para predicar. Y una persona en India no quería aceptar el evangelio diciendo, ¿cómo podemos entrar al cielo tan fácilmente? Yo voy a entrar al cielo por mi esfuerzo. Yo he pecado, entonces ¿por qué cargó Jesús mis pecados? Era así, esta persona. Pero después de poco tiempo, el misionero tenía que regresar y vio finalmente a esa persona. Y esa persona tenía un regalo y dentro de una caja había una perla muy preciosa. Él pensaba que él va a entrar al cielo por su propia esfuerzo. Y al fin quería dar este regalo a misionero. Y dentro de la caja había perla tan preciosa. Y esa persona estaba explicando el valor de esta perla.
él tenía un hijo 그 아들이 이 귀한 진주를 y su hijo 발견해서 descubrió 그 la 물 perla 속에 너무 y para 오래 있었다가 conseguirlo 결국 그는 목숨을 잃었고 ah, 나중에 죽은 아이가 fue dentro de agua para conseguirlo, pero no podía sobrevivir. 쥐어져 있었고요. Y cuando murió, y dentro de 그 아이의 su 진주를 mano había perla. 아버지는 평생에 아들의 Por eso 생명처럼 su padre guardaba esta perla como la vida de su hijo. 그걸 선교사에게 주겠다고 Y él quería dar esa perla a misionero. 그래서 선교사가 번개 같은 지혜가 생겨서 Por eso 중요한 제안을 했답니다. misionero en ese 이게 momento 아주 귀한 진주인데 pensaba algo muy inteligente. 그러면 이걸 제가 Él dijo, esta perla es tan preciosa, por eso yo voy a comprarlo por como 10,000 dólares. 펄쩍 뛰더래요. 그게 무슨 얘기냐고. Por eso esa persona dijo, ¿por qué? 만불이 부족하면 5,000불을 Por eso misionero dijo, si 15,000불 드리겠다고. 100,000 no es suficiente, voy a dar 5,000 más. 그 사람이 화를 내기를 Y esta 이걸 persona 어떤 estaba 값으로도 내가 enojado. 팔 수 없네. Dijo, no puedo vender esto con ningún precio. No traigo esta perla para venderlo, sino para darlo como un regalo. Y el misionero dijo, 나는 도저히 그 진주를 거저받을 수 없습니다. no puedo recibirlo 이해 못하겠지만 나는 그 gratuitamente. 진주를 내 힘으로 사고 싶습니다. No, ustedes no entienden, yo quiero comprar esta perla con mi dinero. 그러자 이 노인이 말했답니다. Y otra persona dijo, 이거는 돈으로 팔 수 있는 것이 아니네. no es algo que yo puedo vender con dinero. 이거는 내 아들의 Y esto 생명이요. es la vida de mi hijo. 이 진주는 내 아들의 Esta perla es el precio de sangre de mi hijo. 그래서 그걸 당신에게 그냥 주고 싶은 거라네. Por eso yo quería darte 그제서 이 선교사는 como gratis. 친구에게 말하기를 하나님이 당신에게 주시기 원하는 것도 바로 그것입니다. Y en ese momento el misionero 복음은 explicaba 하나님이 el evangelio. 독생자의 생명을 준 Evangelio 선물입니다. es regalo de unigénito de Dios. 그래서 인간의 행위로 받는 것이 아니라 No es por medio de obra, pero nosotros lo recibimos gratuitamente. 그래서 저에게 믿음이 필요합니다. Por eso nosotros necesitamos la fe. 음식을 먹는 것처럼 여자가 사랑하는 남자의 청혼을 받아들이는 것처럼 Como una mujer recibe propone de un hombre. 이 복음의 귀한 소식을 저희가 믿음으로 받아들이는 겁니다. Así nosotros debemos recibir el evangelio con 아무리 la 선물을 fe. 주어도 Necesita 아까 제가 말씀드렸던 nuestra esfuerzo también, 조지 윌슨의 이야기처럼 nuestra parte de recibir. 대통령이 사면을 해도 거절할 수 있잖아요. 하나님이 모든 사람에게 복음이라는 선물을 주셨는데 Dios nos dio este regalo tan precioso, pero la persona puede recibirlo 저는 o 여러분에게 rechazarlo. 물어보겠습니다. Yo quiero preguntar a ustedes, el creador del mundo, 사람들을 구원하시기 위해서 para salvar a 십자가에 ustedes, 달리신 것이 사실이고 envió 피를 su 쏟아 propio Hijo y Él derramó toda su sangre y nos perdonó de todo de nuestros pecados. Entonces, sí, esto es verdad 증거되었고요. y esto verdad estaba 여러분들은 testificado 하나님의 귀한 선물에 a 대해서 nosotros. 어떻게 하시겠습니까? Entonces, ustedes, ¿qué van a hacer con este regalo dado por Dios? 분명히 저희 의지가 필요합니다. Necesita nuestra voluntad también. 나는 믿겠다. 나는 받아들이겠다. ¿Quién va a decir yo voy a recibirlo? 받아들이시겠습니까? ¿Van a recibirlo? ¿El regalo de Dios? 안 받으실 건가요? ¿No va a aceptarlo? 미국의 토크쇼를 진행하는
그 유명한 흑인분 이름 아세요 혹시? Ustedes saben ah, 뒤에 una 이름이 serie 윈프리드인데 de televisión, 아십니까? Winfrey, 아무튼 그분이 재산이 엄청 많으신 분인데요. y ella tiene mucha riqueza. Y una vez en una serie de televisión había 300 personas que vinieron 다 선물하셨더라고요. y ella les regaló 거의 1,000만 불 가까이 되는 돈을 썼다고. un carro, 물론 뭐 후원을 cada 받았습니다. uno de ellos. 저도 그 동영상을 봤는데요. Y he visto también este 차를 받으신 video 분들이 난리가 났더라고요. y la gente que recibió el regalo estaba muy feliz. 세상 사람들은 La 연인을 gente 타고 버릴 en este 그 mundo 선물 앞에서도 están muy felices 정말 con 어떻게 regalo 몰라 que 하시더라고요. solo durará como 10, 15 años. 하나님이 저희를 죄로부터 건지시기 위해서 Y Dios, para salvar los 큰 pecadores, 선물을 주셨는데 nos dio 저희가 정말 ah, 마음으로 regalo 이 tan 선물에 precioso. 감사하고 찬양해야 마땅하다고 생각합니다. Entonces es digno que nosotros lo 그리스도인들의 삶은 recibimos y alabamos 천국의 alabamos 당시는 이제 a 그 Dios. 천국과는 거리가 좀 멀고요. 하나님이 저희를 구원해 주시고 받아 주신 그 고귀한 은혜가 너무 감사해서 Si la gracia de Dios está grande, entonces debemos vivir devolviendo esta gracia. Esto es la vida cristiana. Nosotros recibimos la salvación por medio de la palabra, pero también por medio de la palabra nosotros crecemos en nuestra vida cristiana. Por medio de escritura, oraciones, comuniones y predicaciones, nosotros crecemos en nuestra vida. Es como 잘 굴러갈 수 있도록 ah, 한다면 저희가 건강하게 신앙이 성장해 갈 수 있으리라고 생각합니다. las ruedas del carro, 4 ruedas. Mateo capítulo 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es como pan, la comida para los cristianos. La segunda, la oración es como respiración de los cristianos. Si somos hijos de Dios Todopoderoso, entonces nosotros podemos pedir cualquier cosa a Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Tercera, comunión. Los cristianos llama la iglesia y por medio de la iglesia crecemos en nuestra vida cristiana. Dentro de la iglesia nos protege Dios y nos ayuda a crecer. Por eso la comunión de los hermanos y hermanas nos hace crecer en nuestra fe. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces, después Dios quiere trabajar por medio de nosotros. ¿Cuál es? Predicación. Dios, por medio de nosotros, quiere predicar la noticia tan preciosa a nuestros familiares y nuestros vecinos. Hay muchos que dicen que ellos creen, pero viven sin responsabilidad. Los judíos dicen que ellos son pueblos de Dios, pero vivían sin responsabilidad. Por eso muchos hablaban mal de Dios.
거 아니고요. 실제 저희가 살아가는 삶의 모습으로. Predicar no es solo por la labio, 그러나 por, 분명한 lo- 사실은 por el labio, 우리는 저희 sino por 자신을 선하고자 acciones. 하지 않고 하나님이 저희를 위해서 이루신 이 완성된 사실을 전하고 싶어 합니다. Queremos predicar la obra que Jesús cumplió. 저희가 한 주간 성경을 통해서 하나님의 살아계신 것 그리고 그가 저희에게 어떤 Por la semana hemos aprendido quién es Dios y 우리의 상태는 어떠한지 también hemos aprendido sobre nuestras condiciones ante Dios 하나님과 저희 사이에 해결해야 될 것이 무엇이었는지 y el problema entre nosotros y Dios, cómo Jesús 오늘까지 resolvió ese problema 어떻게 사랑하셔서 y hasta hoy, cómo Dios 모쪼록 amó y salvó a los 완전치 pecadores. 않아도 저희가 교회 안에서 더 성경을 차근차근 배워가는 동안 Aunque no 저희 somos 생각이 되고 perfectos, 하나님의 뜻을 por medio de estudiar más y aprender más de la palabra, podemos saber más de Dios. 수고 많으셨고요. 함께 기도하고 시간을 마무리하도록 Y 하겠습니다. vamos a terminar con oración. 경배를 받으시기 합당하신 Dios Padre digno de recibir alabanza y honor, 모든 만물을 창조하시고 tú has creado todo el mundo, toda la tierra, y está manejando la tierra para que vivamos dentro de la gracia suficiente. 하나님을 등진 채로 Gracias. 헛된 것을 쫓아 Hemos vivido persiguiendo las cosas vanas del mundo, pero nos diste la oportunidad de aprender la palabra y 조금씩 알게 하시니 감사합니다. gracias por hacernos entender tu palabra. Por favor, ayúdanos a abrir nuestros corazones por medio de la palabra para que el resto de nuestra vida sea digno ante ti. 구원받은 심령들 위에 주님 자비를 베풀어 주시기 원하고 Por favor, da misericordia a cada uno de nosotros 도우시기를 para 원합니다. que crezcamos en la iglesia. 아직 마음속에 의심이 있는 사람들 Si algunos todavía tienen dudas, 도우셔서 por favor, ayúdalos por medio del Espíritu Santo, 분명히 깨우쳐서 구원함을 얻고 하나님의 자녀로 남은 생에 힘있게 a fin de que ellos puedan entender 은혜를 verdaderamente la palabra y para reciban la salvación. 모든 형제 자매들의 선한 수고 위에도 Y también, por favor, 능력 있게 주님 사랑하고 교회를 da 사랑하며 los hermanos que han 원수 이루신 servido 이 복음의 귀한 소식을 부끄러움 para el seminario de la Biblia. 이웃들에게 증거하며 Y también 살아갈 ayúdanos 수 있도록 도와주시기를 para que prediquemos más a nuestros familiares y nuestros vecinos. 은혜 감사드리며 Gracias por todo tiempo y la oportunidad. Y gracias por tu salvación.